La insólita filtración del borrador de un fallo de la Corte Suprema que anularía el aborto legal a nivel nacional desató una inesperada tormenta política en Estados Unidos. El documento, revelado por el Portal Político, un medio digital con sede en Washington, fue redactado en febrero pasado y despliega en sus 98 páginas un rechazo argumentado a la histórica sentencia Roe vs. Wade, que en 1973 garantizó el derecho de las mujeres a la interrupción legal del embarazo en todo el país, sosteniendo que aquel fallo estuvo terriblemente equivocado desde su inicio y debe ser revocado. En el escrito, uno de los jueces de la Corte Suprema, Samuel Alito, argumenta que la Constitución no hace referencia al aborto y que es hora de hacer caso a la Constitución y devolver el tema del aborto a los representantes del pueblo. The mood and tenor of the draft opinion suggests they're on their road to finding that a fetus has constitutionally protected rights, which would stop blue states or Congress from ever protecting abortion. That's something that some progressives have been cautioning about for a very long time. I never thought that was really going to happen, at least in the next 10 years or so. Atónito frente a la filtración y ordenando una urgente investigación, el titular del máximo tribunal, John Roberts, confirmó la autenticidad del borrador, aunque aclaró que no representa una decisión tomada ni la posición final de los jueces integrantes del organismo. La Corte estadounidense está compuesta por 9 magistrados, el presidente y 8 jueces asociados, que son nombrados por el jefe de Estado en ejercicio y ratificados por la mayoría del Senado. El cargo es vitalicio y solo pueden ser destituidos por el Congreso en un proceso de impeachment, similar al necesario para destituir al primer mandatario. Según fuentes judiciales, el borrador del fallo a favor de la anulación del aborto legal contaría con el respaldo de 5 de los jueces integrantes de la Corte de mayoría republicana y el rechazo de los 3 restantes. El presidente Roberts, de tendencia conservadora y católica, aún no se pronunció. And Justice Alito's approach is to say the Constitution, in its substantive due process protection, is only going to protect those rights that are deeply rooted in our history and tradition. That's the test that he's using. And he says abortion wasn't one of those rights, that states had criminalized abortion periodically in our past, and therefore we know this isn't a right that's essential to our nation. El fallo definitivo se espera para finales de junio o principios de julio. Si el documento resulta en la revocación del fallo Roe vs. Wade, la Corte delegará a cada estado la facultad de permitir o prohibir la interrupción voluntaria del embarazo, retrotrayendo el escenario al vigente antes de la histórica sentencia de 1973. El aborto entonces será legal solo en aquellos estados que lo permitan, fracturando al país. Varios estados republicanos ya aprobaron leyes para limitar el derecho al aborto o prohibirlo, una situación que afectará principalmente a mujeres pertenecientes a sectores vulnerables y a las minorías latinas y afroamericanas. Those Republican leaders who are trying to weaponize the use of the law against women. Will we say, how dare they? How dare they tell a woman what she can do and cannot do with her own body? How dare they? How dare they try to stop her from determining her own future? How dare they try to deny women their rights and their freedoms? La filtración del fallo y sus posibles consecuencias generaron reacciones encontradas en todo el ámbito político y social. El presidente Joe Biden advirtió que prepara una dura respuesta a esta avanzada judicial y llamó a votar en las elecciones de medio término de noviembre próximo por aquellos candidatos que defienden la interrupción voluntaria del embarazo, asegurando que protegerá por todos los medios el derecho a decidir de las mujeres, una postura similar a la expresada por diversos organismos de derechos humanos. Look, the idea that concerns me a great deal that we're going to, after 50 years, decide a woman does not have a right to choose within the limits of the Supreme Court decision in cases, number one. But even more, equally as profound is the rationale used. And it would mean that every other decision
relating to the notion of privacy is thrown into question. En el Congreso, en tanto, los republicanos celebraron el cambio de postura de la Corte, mientras que los demócratas pusieron el grito en el cielo. Se abre entonces otra batalla que muy probablemente se prolongará hasta los comicios legislativos y cavará una nueva grieta en una sociedad que ya afronta varias polarizaciones y tensiones políticas sin resolver. Rápidamente vemos cómo está compuesta la Corte Suprema de los Estados Unidos, en su mayoría conservadora. Es el tribunal de mayor rango del Poder Judicial Federal, compuesta por un presidente y 8 jueces asociados. Bueno, así se compone justamente la Corte Suprema de los Estados Unidos, nombrados por el presidente de los Estados Unidos y confirmados por el Senado. Los integrantes de la Corte pueden ser removidos por un proceso de destitución en la Cámara de Representantes y un fallo condenatorio del Senado. Bueno, así son las cosas allí en los Estados Unidos. ¿Y qué pasa con el presente y futuro de los jueces de la Corte? Bueno, no tienen plazo fijo. Su nombramiento dura hasta su jubilación, muerte, renuncia o destitución. Así es el, justamente, comportamiento y composición de la Corte Suprema de Justicia de los Estados Unidos, donde en los últimos días se filtró un borrador con un fallo que tiene que ver con el aborto. Está generando una tormenta política en todo el país y repercusión internacional. Es un fallo, por cierto, que está generando en su mayoría, bueno, manifestaciones en diferentes estados de los Estados Unidos, a favor y en contra, pero más en contra de este posible fallo. Decimos posible fallo, Leticia, porque es un borrador que se filtró. Exactamente. De hecho, Pablo, resaltar que es la primera vez que se filtra un documento de estas características y ahí surgen las dudas. Bueno, y con este tema. Claro, ¿quién lo filtra? ¿Por qué? ¿A quién puede llegar a beneficiar o perjudicar, digamos, ¿no? Hay que decir que, como mencionabas, los números para revocar este fallo que permite el aborto, conocido como Roe versus Wade, están. Hay mayoría conservadora, es decir, que puede ser que suceda esto en la votación que se espera que sea en junio. ¿Qué puede llegar a cambiar o qué hay que ver, ¿no? Porque lo que plantean algunos analistas es, bueno, no necesariamente lo que se votó en este documento, lo que se conoció en este documento, va a ser el mismo voto en la Corte, algo que parece improbable, pero bueno, hay que mirar, como mencionábamos, lo que pase en las calles. Y por otro lado, decir también que en modo, digamos, en un contexto de campaña, porque hay elecciones legislativas en noviembre, también me parece que esto es un buen dato para los demócratas, ¿no? Polarizar con una cuestión como el aborto y no con la economía. Y bueno, en ese contexto, ¿no? Un Biden que llama a votar justamente a legisladores que apoyen el aborto.